las preguntas fijas que de todas maneras van a venir en su práctica es de figuras literarias. Sí o sí le van a poner algunos versos para que ustedes identifiquen cualquiera de las 5 figuras que vimos la clase anterior. ¿Sí? Y obviamente te va a venir de la clase de hoy, ¿no? Porque literatura griega es amplio, ¿no? Vamos a hablar de Homero, de Sófocles, de las obras, sobre todo, seguramente te van a preguntar sobre hechos de la obra, ¿no? Porque ahí siempre se confunden, ¿verdad? Ahí siempre se confunden con personaje y acción, ¿no? Le ponen otro personaje o cambian una palabra y ya se equivocaron. Por eso hay que tener muy claro los hechos que suceden en cada historia y qué personaje la realiza, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces, voy a compartir la pantalla. Ya está. Entonces vamos a ver lo que es la literatura griega, chicos, ¿sí? Empezando por lo siguiente, ¿no? Vamos a tener como una de las figuras representativas del género épico a este llamado Homero, ¿no? Pero profesora, ¿quién era Homero, no? ¿Quién fue, en todo caso? Homero fue un Aeda, chicos, ¿ya? A diferencia de la clase anterior, que yo te había comentado que los que se encargaban de declamar estas grandes hazañas e historias o epopeyas que nosotros habíamos mencionado eran los rapsodas, ¿recuerdas? Ya, lo que pasa es que hay una diferencia entre el Aeda y el rapsoda. El Aeda es el que va a crear la historia y también la va a declamar, a recitar. En cambio, el rapsoda solo se encarga de recitarla, ¿correcto? No es el autor de la historia en sí. Esa es la diferencia. Entonces, a Homero se le dice que fue un Aeda, ¿ya? Ahora, respecto a Homero, chicos, siempre ha habido controversia, ¿no? Y a esta controversia sobre la existencia o no de este personaje en la literatura se le va a denominar la cuestión homérica. Chicos, la cuestión homérica tiene que ver con la discusión si de verdad existió o no existió Homero, y es él quien escribió, llamémoslo así, el autor de la Ilíada y la Odisea. ¿Correcto? Porque muchos piensan que en realidad él nunca existió y que más bien podría ser otra la persona quien se haya encargado de contar estas hazañas, ¿ya? A eso le vamos a llamar la cuestión homérica. Ahora, siguiendo un poco con la cronología de la historia de los griegos, nosotros vamos a definir dentro de la literatura griega a 2 periodos, ¿correcto? El periodo arcaico o jónico y el periodo clásico o ático, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos, ¿ya? Miren, nosotros debemos recordar ambas denominaciones, arcaico y jónico y clásico ático, porque por lo general en las evaluaciones se tiende a jugar mucho con esto, ¿no? Ponen solamente uno, le dicen, ¿cuál de ellos pertenece al periodo jónico? Y tú no te acuerdas que también se llama arcaico. Entonces, las 2 denominaciones las deben recordar. Ahora, dentro del periodo arcaico o jónico vamos a tener a 2 figuras dentro del género épico, ¿ya? Vamos a tener, obviamente, a Homero, ¿verdad? Obviamente a Homero. Disculpen, ahí están los efectos especiales, ¿ya? Y también a otro personaje llamado Hesiodo. Mira, nosotros de Homero ya hemos hablado sobre estas 2 grandes epopeyas de la Ilíada y la Odisea, que las vamos a ver más adelante también, pero de Hesiodo no conocemos mucho, ¿no? Hesiodo es un autor, chicos, griego, que va a desarrollar un llamado texto, la Teogonía, ¿ya? La Teogonía, chicos, es un libro en donde tú vas a encontrar todo el origen de los dioses. Si bien es cierto, nosotros conocemos como dioses griegos a la generación de los dioses del Olimpo, es decir, Zeus, Poseidón, Hades, Atenea y toda su gente, antes de ellos existieron otras generaciones de dioses. Por ejemplo,
Caos, Rea, Gea, Cronos, ¿verdad? Y otros más. Profesora, esa generación que estuvo antes de los dioses del Olimpo es lo que te va a narrar en la Teogonía de Hesíodo. ¿Cómo es que justamente Zeus llega a quedarse con el poder absoluto y a través de qué alianzas estratégicas logra derrocar a los dioses principales? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que te va a narrar la Teogonía de Hesíodo. Ahora, en el periodo arcaico también vamos a ver el desarrollo del género lírico. Tenemos a dos personajes, a Píndaro y a Safo, ¿no? Píndaro es un poeta que va a escribir estos famosos epinicios. Profesora, ¿qué son los epinicios? Los epinicios son poemas de alabanza también, pero a los atletas triunfadores de los Juegos Olímpicos. Tú debes recordar que en Grecia es donde van a ser estos famosos Juegos Olímpicos que hasta la actualidad tenemos, ¿verdad? En donde los atletas van a demostrar sus habilidades. Entonces, Píndaro, en estos epinicios, lo que hacía era alabar a estos triunfadores de cada juego, ¿no? En diferentes, llamémoslo así, áreas. Profesora, también tenemos a Safo, que recuerdo yo habértela nombrado en la clase anterior, ¿verdad? Cuando decíamos que Safo de Lesbos es la primera, llamemos mujer en la literatura, que va a estar enamorada de otra mujer llamada la diosa Afrodita. Por eso es que Safo le va a dedicar sus odas, estos poemas de alabanza a la diosa Afrodita, ¿no? Donde va a destacar sus cualidades y virtudes. Ahora, en el periodo clásico ya vamos a tener ¿a quién? Al género dramático, al género del teatro. Y yo recuerdo la clase anterior haberte nombrado a el origen del teatro, ¿no? Te dije que Tepsis fue el iniciador como primer actor del teatro y que fueron justamente creadas a partir de las famosas fiestas llamadas las dionisíacas en Atenas. Ahora, en el género dramático te dije lo siguiente, en Grecia solamente van a haber dos especies o dos subgéneros, que son la tragedia y la comedia. Como te dije, solo esas dos, llamémoslo así, subgéneros vamos a encontrar del teatro. Dentro de los trágicos vamos a tener a los tres, ¿no? A Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Y dentro de la comedia vamos a tener a Aristófanes. Ojo, mira, si bien es cierto, el origen de la comedia tiene como, llamémoslo así, el fin, el entretener, divertirte, poner situaciones graciosas, Aristófanes más bien lo va a enfocar por la crítica, ¿no? A través de la comedia, Aristófanes en su obra Las nubes va a criticar la enseñanza de los llamados sofistas, ¿no? Estos tipos de filósofos griegos que van a estar en Atenas. Entonces, él va a criticar cómo es que estos sofistas enseñan y lo va a hacer en su obra Las nubes. Ahora, si nos enfocamos en los trágicos, ¿ya? Tenemos a Esquilo, ¿no? Con su obra, esta trilogía llamada La Orestiada, y esta otra obra de Prometeo encadenado, que está relacionado con el mito de Prometeo, ¿no? Tenemos a Eurípides con Medea, ¿correcto? Y a Sófocles con esta gran obra de Edipo Rey. Muy bien, vamos a iniciar ahora con las 5 características que tiene la literatura griega. Eso también tienes que recordar, ojo, porque en las preguntas de literatura griega se juega mucho con las características, ¿ya? Para que tú puedas identificarlas dentro de algunos fragmentos de obra. Entonces, por eso es que hay que tenerlo bien en claro. Por ejemplo, la primera característica es antropocéntrica, profesora. ¿A qué me refiero cuando digo antropocéntrica? Es decir, para los griegos y dentro de sus obras, lo más importante es el hombre. Es decir, explora mucho lo importante que pueda sentir, pensar, desear o los miedos que embargan al ser humano. Entonces, ojo, cuando hablamos de antropocéntrica nos referimos que en la literatura griega importa todo lo relacionado al ser humano, ¿correcto? Ahora,
¿Cómo podría ver eso en un fragmento? Por ejemplo, cuando tú veas la Ilíada, cuando tú veas Edipo Rey, en Edipo Rey lo que va a centrar es todo en la culpa de Edipo, ¿no? El miedo a poder cumplirse su destino está relacionado con él. En la Ilíada, por ejemplo, la cólera de Aquiles, ¿no? Esta ira que desata a partir de los hechos que vamos a ver más adelante. Entonces todo está centrado en el hombre, si te das cuenta, ¿no? En lo que él pueda sentir, pensar o desear. Segunda característica, equilibrada. Chicos, los griegos, por lo general, dentro de su concepción, ellos van a tener siempre la idea del equilibrio, ¿no? Así como para los, llamémoslo así, para los chinos sería el yin y el yang, ¿no? Buscar siempre que todo esté balanceado en tu vida. Porque si tú, por ejemplo, te fijas, a los griegos en su educación, no solo los formaban como soldados, a los varones, y los hacían entrenamientos muy duros, ¿no? Para que puedan tener un cuerpo, llamémoslo así, atlético y puedan enfrentarse así en sus diferentes batallas, sino que también los educaban en tanto a lo que es conocimiento, a las diferentes ciencias y artes, por lo que decimos que el griego siempre buscaba el equilibrio entre cuerpo y mente, ¿no? Es decir, que vaya de la mano. Y eso lo va a reflejar también en sus obras. El griego, al momento de escribir una obra de teatro, no solo se preocupa porque la obra sea buena en cuanto a la historia o a la trama, sino también se preocupa en la forma, que los versos estén bien escritos, que las palabras se escuchen bien, que todo sea perfecto en cuanto a la forma y también al contenido. Entonces, ahí hablamos de equilibrado. Siguiente característica, mitológica. Claro, la literatura griega es evidentemente mitológica porque te va a contar el mundo de los dioses, de los héroes, de los semidioses. Y ojo, muchos de los mitos están relacionados directamente con las obras que vamos a ver. Por ejemplo, mira, ¿tú conoces el famoso mito de la manzana de la discordia? ¿Te acuerdas de ese mito? Ese mito, por ejemplo, está muy relacionado con la Ilíada, porque vamos a ver personajes que van a aparecer luego en esa obra. Mira, el mito de la manzana de la discordia es la siguiente, ¿ya? Se encontraban celebrando un matrimonio, ¿ya? Había un matrimonio entre Tetis, ¿no? Y Peleo. Y estos dos personajes estaban en plena celebración y habían ido los dioses, ¿no? Estaba Zeus, Afrodita, Atenea, Poseidón, toda la gente estaba en pleno jolgorio, tomando vino por aquí, vino por allá. Perfecta la reunión, pero se habían olvidado de invitar a alguien. Bueno, en realidad yo pienso que no fue olvido, ¿no? Fue más que nada para prevenir. No invitaron a la diosa Eris, la diosa de la discordia. Chicos, es evidente el por qué no la invitaron, ¿no? Si es la diosa de la discordia, ¿qué iba a generar en la fiesta? Problemas, peleas. Entonces, lo que va a hacer es excluirla. Pero ella descubre esta reunión entre todos los dioses y elabora un plan. ¿Qué va a hacer esta diosa molesta, no? Va a enviar a la reunión una famosa manzana dorada. Y dentro de esa, afuera de la manzana va a tener un letrerito que dice, ¿no? Para la más bella. En ese momento la manzana es arrojada en plena fiesta y llega a la mesa en donde están las diosas. Hera, Atenea y Afrodita. Hera, evidentemente, toma la manzana y dice, esa manzana es mía, ¿no? Luego Atenea le dice, un momentito, le dicen, ¿no? Esa manzana debería corresponderme a mí. Y por último, Afrodita, toda vanidosa, ¿no? Le dice, no, pero dice la más bella, yo soy la diosa de la belleza y del amor. Entonces comienzan, como todas mujeres problemáticas, ¿no, chicas? A pelearse por para quién debería ser la manzana. Y entonces le dicen, ¿no? Estaba Zeus ahí también en la mesa, y le dice Hera, Zeus, tú que eres el dios más importante, debes elegir para quién es esa manzana, le dice. Zeus no se quería meter en problemas, ¿no? Dice, no, problemas de mujeres yo no me meto. Dice. Si le digo a Hera, mis dos hijas se van a molestar. Si le digo a mis hijas, mi esposa se va a molestar. Entonces, para evitarse problemas, como así son los varones a veces, se quieren evitar los problemas, decide lo siguiente. Le dice,
vamos a hacer que otra persona haga esa elección. ¿A quién? Va a arrojar la manzana y va a llegar hacia donde está un joven pastor con sus ovejitas, no por el monte, llamado Paris. Paris, en ese momento, va a ver la manzana y van a empezar a acercarse las diosas. ¿No se aparecen por aquí las 3 diosas, imagínate? Y cada una justamente ofreciendo sus mejores virtudes para ser escogida. Viene Hera y le dice a Paris, Paris, yo te ofrezco el poder absoluto sobre todos los hombres. Tú vas a ser el hombre más poderoso de Grecia. Viene Atenea y le dice, Paris, yo te ofrezco la sabiduría absoluta, ¿no? Tú vas a ser el hombre más sabio que pueda haber en este lugar. Y por último viene Afrodita toda mosca, ¿no? Vivaza, le dice, Paris, yo te ofrezco el amor. Eso que todos quieren ahorita, ¿no? El amor de la mujer más bella que haya. Y en ese momento le va a mostrar, ¿no?, el rostro de la bella Helena. ¿Ya? Y en ese momento Paris, sin pensar, no lo dudó, no lo pensó, 0,5, le dice, tú, Afrodita, para ti es esta manzana. Tú eres la más bella. Y ya te imaginarás las caras de Atenea y Hera en ese momento. ¿Ya? Ahora, profesora, la literatura griega también es fatalista, por supuesto, recontra fatalista, ¿no? Para los griegos, chicos, el destino es algo que ya está escrito, ¿correcto? Para ellos, hagas lo que hagas, tú no puedes cambiarlo. Si en tu destino está casarte, tener 5 hijos, ¿no? Y luego divorciarte y luego volver a casarte. Si tu destino está eso escrito, así va a ser. Si tu destino es ingresar en este ciclo de la CEPREUNI, se va a hacer. Así tú no lo quieras, así tú estudies o no estudies, eso te diría un griego. Tarde o temprano, tu destino se va a cumplir porque el oráculo ya lo dijo. Profesora, si tu destino es morir a los 15 años, para los griegos eso es inevitable. Así tú te vayas a otro país, así tú te encierres, no salgas, igual vas a morir. Entonces son fatalistas, ¿no? Creen que todo lo que ya está dicho por el oráculo, tarde o temprano se va a cumplir. Y por último, lo racional, ¿no, chicos? ¿A qué nos referimos con lo racional? El hombre, a pesar de tener grandes emociones que lo puedan, ¿no?, a veces llevar a ser impulsivo, siempre va a haber algo que va a regularlo, algo que le va a decir, stop, piensa un ratito antes de hacer las cosas. Y eso es la razón. Los griegos en su literatura son racionales, ¿no? Los hechos que suceden están planeados, pensados a través de la razón, no solo por impulsos, ¿correcto? Entonces, por eso decimos que son racionales. Ahora, mira, por ejemplo, aquí tenemos una imagen. La imagen del titán Cronos, ¿no? Devorando a sus hijos, ¿no? Dice la historia que Cronos, cada vez que tenía un hijo, se lo comía, ¿no? Se lo comía, lo devoraba a cada uno de ellos. Luego tenemos el famoso encuentro entre Edipo y la esfinge del monte Citerón. ¿Te acuerdas del mito de Edipo? Claro, Edipo estaba caminando por el monte Citerón cuando de repente se encuentra con la esfinge, ¿no? Esta que tiene cabeza de león, cuerpo de pecho de mujer, con alas, todo un monstruo era. Entonces la esfinge, al encontrarse con él, le dice lo siguiente, ¿no? Antes, para que no se lo coma, porque la esfinge se lo iba a comer y devorar, le dice, te voy a dar un acertijo, ¿no? Una adivinanza, llamémoslo así. Y le dice, si tú adivinas, yo te prometo que me voy a ir y no van a volver a saber de mí y no voy a volver a comerme a nadie más. Entonces Edipo le dice, está bien, a ver, dime tu adivinanza, ¿no? Entonces la esfinge le dice, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el animal que de día camina con 4 patas, en la tarde camina con 2 y en la noche camina con 3 patas? Edipo empieza a reflexionar sobre las palabras que acaba de decir la esfinge y rápidamente le da su respuesta. ¿Cuál es la respuesta, chicos? El hombre. Profesora, ¿por qué el hombre?
El hombre, cuando es bebé, gatea en 4 patitas. Cuando es adulto, camina en 2, y cuando es anciano, necesita de un bastón que se va a convertir en su tercera pata. Entonces la esfinge, ¿no?, tiene que cumplir con su palabra y se va, dejando así a Edipo como el libertador del pueblo de Tebas, que va a ser el pueblo que va a estar, ¿no?, justamente acechado por la esfinge, y que luego lo van a premiar dándole el reino. Vamos con el siguiente. Tenemos la imagen de Aquiles bañado por su madre Tetis en la laguna Estigia. ¿Tú sabes por qué Tetis lo baña en esa laguna? Lo que pasa es que al nacer Aquiles, Zeus le dice: el destino de tu hijo es ser un héroe y recordado por sus grandes hazañas, porque va a morir en batalla, le dice, y así va a ser recordado por la eternidad. Tetis, como toda madre, queriendo evitar el destino de su hijo, evitando que muera, decide sumergirlo dentro de la laguna Estigia, porque esta laguna da la inmortalidad. Pero sucede algo, que al momento de sumergirlo lo toma por el talón y esa parte no llega a ser sumergida en la laguna, siendo así la única parte mortal de Aquiles. Y de ahí viene justamente este famoso mito del talón de Aquiles. Vamos a empezar con la épica griega. Tenemos a la Ilíada. Profesora, la Ilíada es una epopeya, tiene a un narrador omnisciente, ¿no? Ese narrador que sabe todo lo que piensan sus personajes, que sabe lo que sienten. Está dividida en 24 cantos. Y profesora, ¿por qué se llama la Ilíada? Porque justamente la Ilíada va a contarte el último año de la guerra de Troya. Recuerda que la guerra de Troya dura aproximadamente 10 años. Dentro de la Ilíada solo te narran el último año de esta guerra. ¿Cuál es el tema central? La cólera de Aquiles, ¿verdad? Profesora, como estrategia, el autor utiliza mucho los epítetos. Profesora, ¿qué es un epíteto? Un epíteto es un tipo de recurso en el cual tú vas a ponerle características o cualidades a los personajes. Coloquialmente podrías decirle como un alias, ¿no? Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Agamenón, el de los ojos de perro y corazón de ciervo. Héctor, el de tremolante casco. Zeus, el que amontona las nubes. Y Helena, la de los nibios brazos. Profesora, la Ilíada, hemos dicho, es el enfrentamiento entre estos dos bandos, los griegos, también llamados aqueos, y los troyanos, ¿verdad? Por el bando de los griegos tenemos ¿a quién? A Menelao, Agamenón, Aquiles, Odiseo, Briseida, Patroclo y a los dioses Atenea y Poseidón. Por el bando de los troyanos tenemos al rey Príamo, a Héctor, a Paris, a Afrodita, a Ares y a Apolo, ¿no? Ahí tenemos también a dioses que se van a enfrentar en esta batalla. Ahora, ¿cómo empieza la obra? Empieza con una peste. Hay una peste ocasionada por el dios Apolo en el campamento de los griegos. Y lamentablemente Agamenón no sabe el porqué de esta peste. Y en ese momento va a tener como esclava secuestrada a Criseida. Criseida era la hija del sacerdote de Apolo llamado Crises. Entonces, justamente por ese motivo, como Agamenón no quería devolverle a su hija al sacerdote Crises, es que Apolo envía esta peste, ¿no? ¿Qué va a pasar? Agamenón decide regresarle su hija a Crises para evitar que más soldados suyos sean justamente los que sufran las consecuencias de la peste y sigan muriendo, porque eso desfavorecía el hecho de la guerra. Entonces le va a devolver a su hija. Pero ¿qué sucede? En ese momento Agamenón, como no le gusta quedarse sin nada y es un piconazo, va a tomar a Briseida, que es la esclava de Aquiles, ¿verdad? Briseida era la esclava que tenía Aquiles y se la quita así, sin problemas, ¿ah? Entonces, eso va a generar, ¿qué, chicos? La primera
cólera de Aquiles. Y esto ocasiona que Aquiles, molesto con Agamenón, le diga: está bien, Agamenón, ya te has quedado con mi esclava, pero yo me voy, le dice, ¿no? Me voy de la guerra y a ver cómo haces para ganar. En ese momento, todos los que estaban allí le dicen: Agamenón, oye, se va a ir Aquiles, devuélvele su esclava, porque sin él vamos a perder a Agamenón. Pero Agamenón le llega, porque a él no le gusta que le digan nada, ¿no? Es un pedante. Entonces, todos le aconsejaban a Agamenón que le devuelva para que Aquiles no se vaya. Entonces Agamenón no hace caso, ¿ya? Cuando los troyanos se enteran que Aquiles se ha ido del campamento, empiezan a atacar el campamento, atacan de noche y allí va a haber un enfrentamiento entre Patroclo, que era uno de los grandes amigos de Aquiles, que se queda en el campamento, ¿no? Patroclo no se va con él, se queda para enfrentarse a los soldados troyanos y más bien le va a pedir a Aquiles que por favor le deje una de sus armaduras para poder enfrentarse. En ese momento, Patroclo se enfrenta con Héctor. Héctor era el mejor soldado que tenían los troyanos, ¿no? O sea, si por los griegos teníamos a Aquiles, por los troyanos teníamos a Héctor. Se da este enfrentamiento y ¿qué crees que pasa? Héctor va a asesinar a Patroclo. Ante este hecho, cuando a Aquiles le dan el cuerpo sin vida de Patroclo, vuelve a encenderse su cólera. Y ahí vemos la segunda cólera de Aquiles, que va a desencadenar en que él retorne a la guerra para enfrentarse ¿a quién? A Héctor. En este enfrentamiento épico, ¿no? Para la historia, estaban allí en el campo de batalla griegos y troyanos y Aquiles y Héctor enfrentados. Lamentablemente Aquiles va a asesinar a Héctor en este enfrentamiento, va a tomar el cuerpo de Héctor y totalmente humillado, ¿no? Al ser paseado por todo el campo de batalla, ¿no? Su padre, el rey Príamo, en la noche se va a acercar a Aquiles y le va a rogar para que le entregue el cuerpo de su hijo y poder así darle unos buenos funerales dignos de un príncipe. Y la obra justamente va a terminar con los funerales de Héctor, ¿no? Cuando todos están llorando a este gran héroe troyano. Vamos ahora con la Odisea, ¿no? La Odisea evidentemente también es una epopeya, pero aquí vamos a tener la presencia de dos narradores, el narrador omnisciente y también el narrador protagonista. En este caso, ¿quién es el protagonista de la historia? Odiseo, ¿ya? Ahora, justamente Odiseo es uno de los griegos que ha estado en la guerra de Troya, ¿no? Aproximadamente sus 10 años en guerra y ahora desea volver a su gran ciudad de Ítaca. Dentro de la Odisea vamos a encontrar 3 momentos importantes: la telemaquia, el nostos y la venganza. Y también vemos que el autor recurre a los epítetos. Como a Odiseo se le va a llamar fértil en ardides, a Atenea la de los ojos de lechuza. Y vamos a ver de qué trata esta historia. No, mira, resulta que en la Ilíada termina cuando Héctor es asesinado y lo están, ¿no?, en sus funerales. Pero la Odisea va a empezar más bien cuando Odiseo empiece a contar cómo es que se gana la guerra de Troya. Y la guerra de Troya se va a ganar a partir de esta estrategia creada por Odiseo del caballo de Troya, ¿no? Él planea que todos los soldados se pongan dentro de este caballo de Troya y cuando lo ingresen, ¿no?, al palacio, aprovechando que todos han pensado que ya ganaron la guerra, se están embriagando y ese momento van a salir a atacar y así ganar la guerra. Odiseo va a narrar sus aventuras para poder volver a Ítaca, como por ejemplo la famosa agresión al cíclope Polifemo, ¿no? Tú debes recordar esta hazaña, ¿no? Recuerda que Odiseo ya son 10 años en guerra. ¿Y por qué quiere volver a Ítaca? ¿Quién lo espera, profesora? Lo espera su esposa fiel, ¿no? Como todas las mujeres, me imagino que acá. Penélope.
y su hijo Telémaco. ¿Ya? Por eso es que él quiere volver a casa, ya quiere volver con su familia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Él, en su retorno, va a volver con su tripulación, ¿no? Pasando por mar, y van a llegar a una isla, a la isla de los cíclopes. En esta isla ellos bajan, ¿no? Odiseo baja, no con todos la tripulación, entran a explorar con 2 de sus hombres, ¿no? Llegan y encuentran una cueva. Dentro de la cueva encuentran alimento, agua y todo lo que ellos podrían necesitar para seguir sobreviviendo. Entonces comienzan a comer, a tomar agua, cuando de repente escuchan un sonido, ¿no? Como unos gruñidos y se asustan. Y al voltear van a encontrarse con la imagen del cíclope. Un cíclope, tú sabes que es un tipo de gigante horrible, con un ojo al medio acá, ¿verdad? Entonces Odiseo ve a este cíclope, queda horrorizado y planea así cómo poder librarse de él. ¿Qué va a hacer? ¿No? El cíclope, al verlo, se lo va a querer comer a todos, pero Odiseo le va a decir, ¿no? Cíclope, yo me llamo, ¿cómo te llamas tú? Le pregunta el cíclope primero, ¿no? Y el cíclope le dice, yo me llamo Polifemo, le dice. ¿Y tú cómo te llamas? Le dice. Yo me llamo Nadie. ¿Nadie te llama? Sí, así me llamo, le dice. Y te digo algo, cíclope, le dice, para que puedas comernos, yo creo que lo mejor sería que tomes un poco de vino, para que tengamos un buen sabor, ¿no? Entonces el cíclope le hace caso a Odiseo y comienza a tomarse un vinito. Se toma un poquito, otro poquito y al final termina borracho, dormido en el piso. Ese momento Odiseo va a aprovechar para clavarle una estaca en el ojo del cíclope y poder así escapar junto a sus 2 hombres. En ese momento el cíclope va a reaccionar, va a hacer tanto ruido que los demás cíclopes que estaban cerca a la isla se van a acercar a él. Y le van a decir, ¿dónde está? ¿Quién ha sido el que te ha hecho esto? Dinos, le decía. Y él le decía, nadie. Ante esta respuesta, los demás cíclopes pensaron que él estaba mintiendo y no le hicieron el menor caso. Entonces, así es que Odiseo pudo librarse de este cíclope. Profesora, dentro de las aventuras muchas que va a tener Odiseo, también va a caer en la isla de Ogygia. En esta isla va a estar 7 años cautivado por la diosa Calipso. Bueno, cautivado, ¿no? Entre comillas, porque Odiseo en realidad al ver a la diosa Calipso, ¿no? Es seducido por su belleza, ¿no? Calipso era una diosa muy hermosa y a Odiseo no le va a ser indiferente. Y esta diosa también se va a enamorar de Odiseo, no lo va a tener todo el día ahí amarrado al pobre Odiseo, dice, ¿no? La historia. Entonces, ¿qué va a pasar para que él pueda ser liberado? Porque Calipso no lo quería dejar, ¿ah? Entonces la diosa Atenea, ¿no? Va a enviar a uno de sus mensajeros llamado Hermes y le va a decir que por favor deje a Odiseo poder partir. Calipso hace caso y deja a Odiseo, ¿ya? Dentro de las muchas aventuras también de Odiseo, porque pasan varios, ¿ah? Va a tener que ir al Hades. Sí, al inframundo. Y en ese inframundo se va a encontrar con un adivino llamado Tiresias que le va a decir que su esposa Penélope y su hijo Telémaco están corriendo peligro porque los pretendientes de su esposa quieren matar a su hijo para quedarse así con el trono absoluto. Entonces le dice el camino, ¿no? Le dice a Odiseo, para volver a tu casa vas a tener que pasar primero por el canto de las sirenas. Luego vas a tener que pasar también por una isla donde va a estar la hechicera Circe. Entonces le va indicando todo lo que tiene que hacer para evitar quedarse y que no pueda llegar a casa, ¿no? Llega a Ítaca, pero antes de llegar, ¿no? Le recomienda que vaya vestido de mendigo para así poder despistar a sus enemigos y asesinarlos. Cuando llega a Ítaca se encuentra con que Penélope estaba muy, muy triste porque ya no sabía cómo deshacerse de sus pretendientes. Ella había creado, ¿no? un tipo de artimaña, diciéndole a todos, ¿no? Ella se dedicaba a bordar todo el día un tejido y en la noche lo desbordaba y ella decía, ¿no? Cuando yo termine el tejido voy a escoger marido, pero como todo el día tejía y en la noche lo destejía,
no había cuándo llegue eso, hasta que es descubierta y le dicen, ahora sí tienes que escoger un nuevo esposo. Ya no podemos esperarte más, Penélope. Y ella le dice, está bien, vamos a hacer un concurso, le dice. El que pueda lanzar una flecha y hacer que pueda atravesar, ¿no? 12 ojitos que tiene el hacha, ¿no? 12 de esos espacios, de un solo tiro, será quien yo escoja como marido. Entonces todos empiezan a hacer filita y uno por uno pretende conseguir esta hazaña, pero nadie lo hace. Hasta que se acerca este famoso vestido de mendigo y logra la hazaña. En ese momento descubre su ropa y mata a los pretendientes y Penélope al fin descubre que es su amado Odiseo y la familia al fin se reúne. Profesora, dentro de la tragedia tenemos a Sófocles, ¿no? Sófocles es un personaje que va a insertar al tercer actor, o sea, el primer actor de la historia en el teatro es Tepsis, al segundo actor lo inserta Esquilo y al tercero lo va a insertar Sófocles. Sófocles va a desarrollar mucho a sus personajes con sufrimiento, con dolor, y eso genera que ellos tengan, llamémoslo así, un gran ennoblecimiento de su personalidad, ¿no? Los vuelve más nobles el sufrir. Profesora, desarrolla la psicología de sus personajes, ¿no? El mundo mental interno que puedan tener cada uno de sus personajes. Vamos a ver una de sus famosas obras llamada Edipo Rey. ¿Cuál es el tema central de Edipo Rey? El destino inevitable de Edipo. Resulta lo siguiente, ¿ya? Hay una peste en Tebas. Sí, hay una peste que está matando a muchas personas en este lugar y Edipo no sabe por qué. Ya no entiende el porqué de la peste. Entonces va a enviar a su cuñado Creonte para que vaya al oráculo de Delfos y le revele el motivo de la peste. ¿Qué sucede? Creonte va y al volver le dice a Edipo, Edipo, ¿sabes qué me ha dicho el oráculo? Que el motivo de la peste es que nosotros no hemos castigado al asesino del rey anterior, del rey Layo. Entonces Edipo le dice, ahora tenemos que buscar quién lo asesinó para poder castigarlo, ¿no? Entonces Creonte le dice, yo creo que lo mejor sería llamar al adivino Tiresias para que él nos diga quién es el asesino, porque él sabe todo lo que sucede acá. Entonces Edipo le dice, tráelo, ¿no? Llega al palacio el adivino Tiresias y cuando tiene al frente a Edipo preguntándole, ¿no? Le dice, ¿quién es el asesino? Tú debes saberlo, Tiresias. Y Tiresias le dice, aunque yo lo sé, no puedo revelar el nombre del asesino, porque si yo te digo quién es, se va a desatar todo un caos y sufrimiento. Edipo no entiende las palabras de Tiresias y más bien piensa que Tiresias y Creonte se han confabulado para poder derrocarlo de su reino. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Edipo va a llamar a uno de los criados más antiguos que había en el palacio, ¿no? Para preguntarle si sabe algo sobre el rey anterior y si sabe quién lo asesinó. Antes de que llegue ese criado, se llega al palacio un mensajero y le dice que trae noticias del reino de Corinto, de donde Edipo había sido criado. Entonces llega el mensajero y le dice, ¿no? Le da la triste noticia que su padre, el rey Pólibo, ha muerto y que por lo tanto necesitan que Edipo vaya para que tome el cargo, ¿no? De este nuevo trono. ¿Qué va a pasar, chicos? Edipo en ese momento, ¿verdad? No va a saber qué hacer porque sigue preocupado por la peste que hay en Tebas, ¿no? En ese momento también aparece Yocasta, ¿no? Y Yocasta le va a decir a Edipo, ¿no? Cuando él le pregunte, ¿cómo murió tu esposo? Le dice a Yocasta. Y Yocasta le va a decir, ¿no? Ah, un día mi esposo salió por el monte, por un bosque, y fue en ese momento que apareció un joven totalmente enfurecido y de la nada lo asesinó por el camino. Entonces, ¿qué va a pasar? Edipo va a recordar una escena parecida en su vida.
cuando él escapó de Corinto, ¿no? Tratando de evitar el destino que le había trazado el oráculo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento, el criado que habían mandado a llamar le dice, no, yo no sé nada, ¿no? Yo no sé nada sobre quién mató al rey anterior. Y le dice Edipo, pero tú conociste y fuiste muy cercano al rey Layo. Sí, tan cercano que una vez, ¿verdad? Me pidió que a un bebé en brazos lo asesine. Y Edipo le dice, ¿y lo asesinaste? No, a ese bebé que era su hijo, lo llevé a un reino llamado Corinto y se lo entregué al rey Pólibo para que lo tenga. En ese momento Edipo descubre que ese bebé era él, ¿verdad? Y que ese niño y ese joven que había estado en el camino había sido él y que él mismo había matado a su padre porque el criado le había revelado que el rey Layo era el padre de este. Yocasta, al escuchar esta revelación y Tiresias confirmándolo, se va a su habitación y se ahorca de sus trenzas y Edipo, al verla luego así en esa escena, va a arrancarse los ojos, ¿no? Para evitar que la peste siga, ¿no? Destruyendo Tebas, van a desterrar a Edipo de Tebas y el nuevo rey Creonte se va a quedar allí, quedándose también con los hijos de Edipo. Vamos con Esquilo, ¿no? Esquilo vive en un periodo importante de Atenas en el llamado ciclo de Pericles, inserta al segundo actor y va a ser el llamado padre de la tragedia antigua, ¿no? Si bien es cierto, él es el padre, el máximo representante va a ser Sófocles, ¿no? Ahora, él tiene una obra llamada la trilogía, la Orestiada. La Orestiada es la primera trilogía, no es el Señor de los Anillos, es la Orestiada, una obra partida en 3, que va a narrarte justamente. La Orestiada se llama así porque el personaje principal es Orestes, ¿no? Profesora, la primera parte, ¿de qué trata? Sobre el asesinato de Agamenón. Agamenón, el mismo, el que estuvo en la Ilíada, sí. Agamenón, después de la guerra de Troya, va a volver a Argos, donde estaba su reino, y ahí tenía a su esposa Clitemnestra, pero ella no es como Penélope, ¿no? Ella no le espera amorosa, es fiel, no, al contrario, ella tenía un amante y lo quería matar más bien. ¿Por qué quería matar a Agamenón? Porque él, cuando estaban en la guerra, ¿te acuerdas que te había hablado de la peste? Y como él no sabía al inicio por qué era la peste, entonces sacrificó a su pequeña hija Ifigenia, dándosela a los dioses. Entonces Clitemnestra, al enterarse de esto, cuando llega Agamenón, lo agarra y le clava tremendos cuchillazos, y no solo a Agamenón, sino también a la esclava que había traído consigo, llamada Casandra. Entonces, así acaba la primera parte, ¿no? Cómo Clitemnestra asesina cruelmente a Agamenón y de pasadita a su esclava Casandra, ¿no? Por haber asesinado, sacrificado a su pequeña hija Ifigenia. En la segunda parte aparece Orestes, ¿no? Orestes es el hijo de Agamenón. Agamenón no solo tenía a Orestes como hijo, también tenía una hija llamada Electra. Entonces ellos dos planean cómo vengarse y cómo asesinar a la madre de ellos, que era Clitemnestra. Entonces Orestes se va a encargar de ejecutar esta tal acción. Va a matar a su madre y de pasadita a su amante Egisto. A partir de ese momento, Orestes va a ser perseguido por unas famosas erinias, que son las dioses de la venganza, que lo van a torturar día con día. Así acaba la segunda parte. Y en la tercera se va a dar el juicio de Orestes, donde vemos que Orestes, como ya no sabía qué hacer porque era perseguido por estas erinias, va al oráculo de Delfos, donde va a estar la diosa Atenea, también va a estar Apolo, y va a darse este juicio para ver si puede o no ser librado de su culpa. Atenea estaba allí y Apolo va a interferir de una u otra manera a favor de Orestes, ¿ya? Y así va a hacer que lo liberen de toda culpa. A partir de ese momento, estas erinias, diosas de la venganza, se van a convertir en las Euménides, unas diosas protectoras de los seres humanos. A ver chicos, hasta aquí pregunto, ¿hay alguna duda o consulta? Porque vamos a tener un pequeño quizzes con 2 preguntitas de la semana 2.
A ver, chicos, ¿alguna preguntita por ahí? Ah, ya, sobre Prometeo encadenado. Tú ya sabes de qué trata, ¿no? El mito de Prometeo, ¿no? Este titán, ¿no? Que le va a robar el fuego a Zeus, ¿no? Se va a atrever a hacerlo por el gran amor que sentía por los seres humanos y sabía que el fuego era necesario para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Zeus, molesto, ¿no? Lo va a encadenar a unas montañas, ¿verdad? Y va a pasarse allí mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. A ver, por favor, ingresen para poder empezar de una vez. Ahí está el código. Y va a pasar mucho tiempo hasta que un día, ¿verdad? El titán Océano y la sacerdotisa van a acercarse a Prometeo y le van a decir, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarte para que salgas de aquí? Y Prometeo le dice, no te preocupes, porque yo sé que Zeus pronto va a ser derrocado, le dice. Y además el secreto de cómo lograr que él no lo saquen del trono. ¿Y sabes quién escuchó eso? Hermes, el hijo de Zeus. Y al escucharlo, ¿no? Le dice a Prometeo, dime, ¿cómo puedo evitar que mi padre sea derrocado? Le dice, ¿no? Y Prometeo se niega a decírselo. Cuando Zeus se entera de esto, le dice a Hermes, avienta a Prometeo al Tártaro, al infierno, y que ahí se consuma por la eternidad. Y así lo hace, ¿no? Y Prometeo termina en el Tártaro. Muy bien, ya somos 31 de 40 y tantos. Creo que podemos empezar con los que están. Ya somos 32. A ver, chicos. Unos nombres muy, pero muy creativos con ustedes. ¿eh? Ya, 34. A ver, uno más para cerrar. Ya está, ahí está, el toque entraron. Muy bien, empezamos entonces con los que están, chicos. A ver todo, ¿va? A ver, ni un minuto tiene que demorar, ¿ah? Son preguntas recontra fáciles. El chat, chicos, y veo que algunos tienen algunas dudas, ¿no? Recuerda que en la Ilíada no te cuenta sobre el talón de Aquiles, cuando Paris atraviesa con una flecha su talón y él muere. Eso no te lo cuentan en la obra. Eso es dato, información fuera de la obra, ¿no? Como un tipo de mito o algo así, pero no está dentro de la obra, por si acaso.
cerrando el juego, me parece que ya todos han terminado por ahí, chicos. Terminemos de una vez. A ver. Hoy día ver el partido, chicos, ¿ah? Alentar, por favor. Hay que tener alegría, con fe, ¿ah? Si el destino está a ganar, como dirían los griegos, ganaremos. Pero no, nosotros no pensamos como los griegos, ¿o sí, chicos? ¿Ustedes tienen el pensamiento de los griegos también? ¿Que el destino se va a cumplir? A ver, o se puede cambiar de repente las cosas, las fe. Muy bien, vamos a darle fin al juego, chicos, terminen al toque. Las dos preguntas están bien fáciles, ¿ah? Buena esa, mi corazón con Perú y mi plata con Brasil. Ay, chicos, qué mala. No. El materialismo de promedio, ustedes. Ya. A ver, ¿quiénes son los primeros puestos de esta semana? Renzo, Ola y Skinny. Claro que la clase anterior fueron otros, ¿no? Seguramente cada clase va a variar, ¿no? Pero bien por ahí a los demás también. El más hermoso. ¿Quién será el más hermoso acá? Dios mío, ¿qué tal la autoestima? Muy bien, chicos. Como diría, ¿no? Todo empieza por amarse a uno mismo primero. El que no se ama a sí mismo es incapaz de amar a otro. Muy bien, me parece perfecto acá. Vamos con las preguntas, al toque. Dice, primera pregunta, son afirmaciones correctas respecto a la Ilíada de Homero, excepto, ¿qué es lo que está mal en uno de estos enunciados? ¿Cuál es la que está mal, la incorrecta? La C, ¿verdad? Muy bien. Claro, profesora, porque sí, Patroclo se enfrenta al príncipe de Troya, pero no le da muerte. Este dato está incorrecto, porque tú debes recordar que quien que le da muerte al príncipe de Troya es Aquiles, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este tipo de preguntas siempre vienen, ¿ah? Cuando se trata de obras, seguramente te van a tener que venir uno de los argumentos de cualquiera de las 4 obras que hemos visto hoy día. Seguramente juegan mucho con personajes y acciones. Acuérdate, ¿quién hizo tal cosa? Eso es importante que lo sepas dentro de las historias. Pregunta 2, facilito. ¿Cuál es el tema principal de la Odisea? Profesora, el retorno de Odiseo, ¿no? El regreso a su hogar, con su familia, ¿verdad? Eso era lo que quería Odiseo. Aunque se dio sus escapaditas ahí, ¿eh? Porque estuvo 7 años con Calipso, por ahí también se metió con un ratito con la hechicera Circe, también estuvo casi a punto de casarse con otra llamada Nausicaa, así que tampoco digamos que Odiseo fue tan fiel como Penélope, y tuvo sus cositas por ahí. Muy bien, chicos, nos vemos, un abrazo fuerte, hasta la próxima semana, espero que les vaya muy bien en su práctica este domingo, a darlo todo, a estudiar y a repasar información. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos estudiantes.